Creo en la Biblia y en toda la totalidad de su palabra. En Mateo 24 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo que sostengo que es palabra de Dios y tengo fe en cada una de sus escrituras. Para mí, la Biblia es luz, es lumbrera que alumbra mi camino. Como bien dijera Josué, es aquella que me enseña cómo debo de andar cada día, y si estoy siempre al lado de ella, si siempre hago lo que en ella está escrito, lo que ella me instruye, entonces todo me saldrá bien. La Biblia es el único libro que se ha escrito producto de la inspiración divina. Deviene reflejo de la relación entre Dios y la humanidad y permanece para todos los tiempos. Aunque es el texto más traducido a diferentes idiomas, el más extendido en todos los continentes y el más leído por las diversas generaciones, también es un volumen tergiversado y cuestionado en alguna medida, al punto de haberse sustituido en determinados grupos por otros libros que reflejan solo la experiencia humana y no la de Dios. Hoy existen otras literaturas que se abren al mundo como opciones, pero ante tantas opciones sabemos que existe un único camino, y ese es el que trazó Dios en su palabra. La Biblia sobre el tamiz, hoy en nuestro programa. Acompáñenos en este espacio que busca reflexionar sobre temas interesantes. La Biblia es considerada la regla infalible de fe y conducta. Ningún libro en la literatura, tanto antigua como moderna, encierra tantas y tan buenas enseñanzas para la vida de cualquier ser humano y en todas las áreas de su existencia. Por eso es un libro trascendente en todo tiempo. Hoy estaremos dialogando sobre la Biblia con el reverendo Orímar Falcón, pastor de la Primera Iglesia Metodista de Bayamo. Buenas tardes, pastor. Bienvenido una vez más al programa. Gracias por esta invitación y saludos a todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de este programa. Para nosotros un placer también compartir con las redes sociales pues un tema tan interesante y tan necesario en la actualidad, la Biblia y su importancia. A propósito de importancia, cuán trascendente, cuán importante es este libro para el creyente de hoy. Para el creyente de hoy y de todos los tiempos, es el libro más importante, porque en primer lugar es la palabra de Dios, es inspirado por Dios, y sabemos que Dios nos traza en la palabra su pensamiento, lo que espera de nosotros, lo que quiere de cada uno de nosotros, y en ella podemos encontrar muchas cosas, muchos consejos, muchas cosas que van a ayudarnos a tomar decisiones sabias. Tenemos que leerla diariamente. Nosotros la tenemos como un medio de gracia dentro de la Iglesia Metodista, y decimos que es el medio de gracia por excelencia, porque cuando Dios nos habla a través de la Biblia, es Dios hablando a nuestras vidas hoy, y esa palabra hoy en nuestras vidas se hace real, es un rema de Dios que nos motiva, nos inspira a seguir adelante y a trabajar y a llevar ministerios poderosos en su palabra. Pastor, en el cristiano evangélico, el cristiano protestante, se conoce una Biblia con 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pero entre los cristianos católicos, pues existe una Biblia que incluye más libros. ¿Qué referencia hay de eso? Sí, la Iglesia Católica incluye los llamados deuterocanónicos, y eso tiene una historia en el cristianismo, y todos sabemos que la Iglesia tuvo un gran cisma y hubo cristianos que fueron a vivir al oriente, y allí muchos judíos también vivían allí en las diásporas, y se vio la necesidad de traducir el canon hebreo, que ya estaba bastante establecido para el primer siglo de la era cristiana, y este canon hebreo fue traducido por 70 sacerdotes. Es lo que se conoce por la Septuaginta, que es la traducción del canon hebreo al griego. Y cuando ellos hacen esta traducción incluyen también estos deuteros canónicos.
Hubo discusión en cuanto a eso, algunos lo aceptaron, otros no lo aceptaron. Muchos judíos del Oriente decidieron no aceptarlo y se quedaron con el canon hebreo solamente, los 24 o 22 libros según la división que algunos hacían, que son los mismos 39 libros del Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Y en los círculos cristianos también hubo esa discusión, algunos lo aceptaban, otros no lo aceptaban, y los primeros reformadores de la iglesia tuvieron siempre su recelo en cuanto a estos libros, y ya por último los rechazan y se quedan solamente con el canon hebreo y los 39 libros que conocemos hoy como Antiguo Testamento de la Biblia. Vamos a hacer una pausa en la conversación, pastor. Este es un tema que ha generado muchos criterios en los últimos tiempos. Le propongo comenzar a acercarnos a algunos de estos criterios. Hoy vamos a tener varias veces el segmento En Contacto Con. Proponemos los primeros de eso, o las primeras de esas opiniones. Dios les bendiga, mis amados hermanos que me escuchan en este momento. Mis saludos, ¿verdad? Desde acá, desde la amada Carreterita, iglesia que se encuentra en la ciudad de Guantánamo, disfrutando de esta bella sombra en esta algarroba que nos trae tantos recuerdos. Pero en esta tarde rápidamente quiero compartir dos cosas contigo acerca de la Biblia, esta palabra, este libro extraordinario que tengo en mi mano y que quiero que pienso que van a ser importantes para tu vida. Rápidamente quiero que vayamos al Salmo 119, versículo 160, porque hay algo, una revelación muy clara que ha sido importante en los tiempos del pasado y en los tiempos del presente y seguirá siendo importante porque esta palabra siempre va a ser importante. Y dice que la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Dice que esta palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es verdad. Y que todos los autores que han escrito en ella, inspirados por Dios, han tenido una misma línea, lo cual es irrevocable, lo cual es, ¿verdad?, maravilloso, y podemos decir que este libro es verdad. Retomamos la conversación en nuestro set central con el reverendo Orimar Falcón, pastor de la Primera Iglesia Metodista de Bayamo. Pastor, hay personas que dicen que la Biblia es contradictoria en sí misma, que se contradice el Antiguo con el Nuevo Testamento, un libro con otro. ¿Es un libro contradictorio? En ninguna manera. Creemos que la Biblia es inerrante. Hay algunos detalles. Algunos dicen que en un evangelio dice que el gallo cantó 2 veces, en otros dice que hasta que el gallo cante o que cante 3 veces, pero son insignificantes. Y tenemos que entender, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia fue escrita por más de 40 hombres inspirados por Dios. Pero no fue solamente en un lugar, fue en un trayecto de 1500 años y en diferentes culturas y pueblos. Y en medio de todo eso, podemos ver que desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje central de la Biblia, que es Cristo y es la salvación que Dios trae al hombre, no hay contradicción. Continuamente vemos que un libro con el otro encajan perfectamente, es un mismo mensaje, es una misma palabra, no hay ninguna contradicción en las Escrituras. Son detalles, son hombres que escribieron. En los 4 evangelios, por ejemplo, son escritos por diferentes autores. Mateo le escribió a un grupo de personas que eran judíos, Lucas le escribió a un griego, Marcos le escribe a los romanos, Juan escribe su epístola para todo creyente, para todo tipo de personas, y cada uno le escribe pensando en ese grupo de personas al que escribe, y es por eso que puede haber algunos pequeños detalles, pero no creo que el mensaje que Dios nos da a través de su palabra haya contradicción, en ninguna manera.
También existen grupos, tendencias, movimientos en la sociedad actual que aseveran que la Biblia es un libro ya fuera de tiempo, que se escribió para determinado momento, pero que hoy ya prescribió en el tiempo. Sus conceptos, sus preceptos, sus principios ya están desfasados en el tiempo. ¿Cuál es su criterio sobre el tema? En ninguna manera creo que la Biblia esté fuera de tiempo. Creo que la Biblia es un libro actual, porque en primer lugar, Dios, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vemos que esta misma palabra que inspiró a los apóstoles, que inspiró a los padres de la iglesia, que inspiró a muchos reformadores, sigue inspirándonos a nosotros hoy en día y sigue hablando nuestras vidas, y hay cientos, millones de personas que día a día son inspiradas por las Escrituras, y es un libro actual porque nos refleja, nos da consejos, nos ayuda a nuestro vivir diario. En ninguna manera es un libro desactualizado. Y no solo que hay personas que al leer la Biblia pues se inspiran, sino que son transformadas solo por la palabra. Hay personas que leen un pasaje de la Biblia y sienten una transformación hacia el interior de su alma que les cambia toda su vida a partir de ese mensaje. Efectivamente, está el testimonio de John McDowell en su colección de libros. Él lo dice, que él empezó a estudiar la Biblia para tratar de buscar las contradicciones precisamente y de decir que no era cierto, que no era real, y esa lectura y ese estudio de las Escrituras lo transformó de los grandes defensores de la fe cristiana hoy en día. Así mismo es. Hay muchos milagros en la Biblia, muchos milagros descritos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces, pastor, también como muchos milagros existen, hay muchos cuestionamientos. ¿Cuáles son los milagros más cuestionados en la palabra de Dios? En mi criterio creo que hay dos grandes milagros que son cuestionados, y es el nacimiento de la Virgen María y la resurrección de Cristo. O sea, el nacimiento de Jesús a partir de la Virgen María. Sí, a partir de la Virgen María. El nacimiento virginal, vamos a decir así, que es como se dice, que es corroborado en la misma escritura. En Mateo dice que José no se llegó a su esposa hasta después de haber tenido a su hijo unigénito, a Jesús. Es decir, que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta después de parir a Jesús. Y también la sorpresa de María, cuando el ángel le dice que está embarazada del Espíritu, que ha concebido del Espíritu Santo. Ella se sorprende y dice, ¿cómo es posible eso si no conozco hombre? Y es en respuesta a la profecía de Isaías, que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y esto es una de las credenciales que tiene Jesús para darnos seguridad de que es el verdadero Mesías que ha venido enviado por Dios al mundo. Y la resurrección es creo que es muy cuestionado, porque está escrito que el hombre nazca, muera y después sea el juicio. Se piensa que la resurrección de los muertos no es posible y muchos lo han cuestionado. Pero cuando leemos las Escrituras en la misma Biblia, yo a veces digo que los fariseos habían comprendido mejor a Jesús en cuanto a la muerte y resurrección que sus propios discípulos, porque los mismos fariseos fueron los que mandaron a ponerle un sello a la tumba, porque dijeron, no va a ser que vengan y se roben el cuerpo, porque él dijo que iba a resucitar. Es decir, que aún los fariseos habían entendido lo que Jesús estaba diciendo, que él iba a resucitar, y le pagan luego a los guardias, para que no digan que el ángel se apareció y que abrió la tumba, y toda esa escena milagrosa y tremenda y extraordinaria de la resurrección de Cristo, para que se callaran. Y algunos dicen que hay muchas teorías en cuanto a la resurrección que tratan de desmentirla, pero cada una de esas teorías, cuando leemos las Escrituras, son desmentidas. Realmente Jesús resucitó, y pienso que, por ejemplo, los mismos apóstoles estuvieron dispuestos a morir por mantener la fe en que Jesús había resucitado.
Y la pregunta es, ¿estarían todos ellos dispuestos a morir por una mentira? Usted decía algo muy importante, que a veces se tratan de explicar los milagros desde lo científico y desde lo humano, pero es que el poderío de Dios se ve precisamente en lo sobrenatural. Que bíblicamente se describa la sobrenaturalidad ya es la visibilidad del milagro, no fuera de otra manera. Si lo tratáramos de entender científicamente, entonces no íbamos a encontrar el poder de Dios en el hecho mismo de ese milagro. Ahí es donde está entonces la evidencia. Es como dice Pablo, hemos venido a ustedes no con palabras de humana sabiduría, sino con potencia y poder de Dios. Así mismo es. Yo decía en un momento antes del programa que muchas personas se han querido sumar también con su criterio a este espacio, a punto de partida de criterios que queremos pues aseverar para la sociedad toda sobre la importancia de la Biblia, no solo para el pueblo creyente, para el pueblo cristiano, sino para la sociedad toda. Entonces volvemos al segmento En Contacto Con y escuchamos otras opiniones. Toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para instruir y para enseñar. La Biblia para mí es importante. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No hay otra. Si queremos ser sabios, salvos, tenemos que ir a la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando usted va a leer la Biblia, necesita un tiempo, un espacio donde nadie te hable, donde nadie te moleste, sino un lugar, un espacio donde usted está quieto con Dios. Para cuando usted vaya a la Escritura, usted pueda leerla y meditarla. Meditarla para poner en práctica lo que usted leyó. Si queremos ser salvos, si queremos que Dios realmente limpie nuestra vida, limpie nuestros corazones, hay que leer la Escritura. Para que una sociedad, vamos a llamarle, sea buena, sea justa, primero tiene que tener la Biblia como norma de fe y conducta. ¿Por qué no robo? No porque la sociedad dice que robar es resolver y hay que vivir. No robo porque la Biblia me dice no robará. Es una regla a seguir, es un mandamiento a seguir. Quiero ser salvo, quiero agradar a Dios, tengo que obedecer la Escritura. Cada vez que yo estoy al frente para casar un matrimonio, yo siempre digo, el matrimonio es como construir una casa. Usted se une a su esposo y ahí usted comienza a construir su matrimonio, que va a durar toda una vida hasta que Cristo venga. Ahora, ¿cómo lo construimos? Poniendo la Biblia como máxima autoridad. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Siempre digo esto. Si la Biblia fuese un libro que se fue de tiempo, ¿por qué se está cumpliendo todo lo que está escrito? Número uno. Número dos. En muchos países, ¿por qué se persigue la Escritura? Y número tres, ¿por qué veo una sociedad que entra a la iglesia y a la vuelta de los años está transformada? Entonces yo creo fielmente, sin temor a equivocarme, la Biblia no cambia, tiene vigencia, tiene valor. Para mí, la Biblia es todo. Yo estoy dispuesto a seguir viviendo por la Biblia, pero también estoy dispuesto a morir por la Biblia. Para mí, la Biblia es Dios. Tenemos una pregunta importante para este momento final del programa. Hay muchos países, pastor, que han mantenido en sus programas de estudio a la Biblia como contenido también de esos programas. En Cuba no pasa eso, lamentablemente.
Sin embargo, yo creo que sería muy bueno para la sociedad toda la incorporación de los contenidos bíblicos a nuestros estudios cotidianos. ¿Cuánto puede enseñar la Biblia al mundo de hoy? Sí, tristemente en nuestro país eso no ocurre y sería muy importante porque a veces por este desconocimiento es que no entendemos muchas cosas y tenemos que entender que la Biblia, al ser el libro de Dios, es un libro inspirado, es un libro que nos ayuda a tomar decisiones, pero sobre todas las cosas es un libro que habla acerca de la familia, acerca de los hijos, acerca de los padres, acerca de las relaciones sociales, habla acerca de la economía, habla acerca de los negocios. En la Biblia hay de todo. En ella podemos encontrar experiencias extraordinarias que pueden traer a nuestras vidas cambios y pueden traer a nuestras vidas decisiones importantes, Cuando uno pone por obra lo que dice las Escrituras, uno tiene éxito. Fue lo que el consejo de Dios a Josué cuando empezó a dirigir, sustituyó a Moisés. Dios le dijo: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, y harás todo conforme a como en él está escrito, y haciendo esto harás prosperar tu camino. La Nueva Versión Internacional dice: y haciendo esto tendrás éxito. Creo que una persona que trace su vida, que trace su familia, que trace su negocio a la luz de las Escrituras, va a tener éxito, porque es lo que Dios nos enseña en su palabra. Resumiendo ya todo este tema que hoy hemos valorado, entonces usted asevera que la Biblia no prescriben tampoco en el tiempo, los milagros de Jesús permanecen hasta hoy. Permanecen, no prescribe, ella sigue siendo actual y es un libro que hoy nos va a hablar, pero mañana le va a hablar a la otra generación. Él tiene unos absolutos extraordinarios y nos llevan a tomar decisiones. La Biblia habla de decisiones y habla, es la palabra de Dios, es la verdad. Aunque hay movimientos filosóficos de relativismo, de que nada es verdad absoluta, esa declaración en sí ya se contradice, porque al tú decir nada es la verdad absoluta, ya estás diciendo que lo que tú estás diciendo no es verdad absoluta. Pero la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y en la antigüedad se le decía el canon bíblico, de las reglas de medir. Y nosotros decimos que es nuestras reglas de fe y conducta, porque ella traza lo que verdaderamente debe de ser el hombre, lo que verdaderamente debe de comportarse en el hogar, en la familia, las pautas morales que tanto necesita la sociedad hoy en día, que debemos de llevar, la ética de vida que debe llevar la sociedad. No, en ninguna manera. Y los milagros siguen, hoy siguen ocurriendo en nuestras iglesias, hoy siguen ocurriendo en muchas vidas que han venido a la iglesia buscando solución, porque ya la ciencia médica no le da esperanza, y han venido a nuestros templos y hemos orado, hemos ayunado, hemos clamado y hemos visto el milagro de Dios. Tan actual es la Biblia que todavía en sus páginas se siguen revelando señales del futuro, del fin, del día de mañana, de lo que va a pasar en el momento final. Y creo que estamos, cada vez hay más evidencias de todo lo que ha venido reflejando la Biblia a través de los tiempos. Sí, es cómico porque los incrédulos dicen, la Biblia se está cumpliendo. Ellos mismos te dan esa declaración porque ven que lo que está escrito en la Biblia está ocurriendo hoy en día. Y entonces yo les digo, bueno, ¿y qué te asegura de que lo que falta por cumplirse no se va a cumplir? ¿Qué te asegura de que la salvación de la cual habla la Biblia no es real? Es real. Y lo que falta por cumplirse se va a cumplir, porque es un libro actual que nos habla hoy y va a hablar mañana y siempre. Entonces, sobre la Biblia, un último consejo a todos los que nos siguen. ¿Por qué debemos leerla? Debemos de leer la Biblia porque es el libro de Dios. En ella encontramos el consejo divino a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestro negocio. En ella podemos crecer en fe, porque la palabra, aleluya, trae fe a nuestras vidas. Es algo extraordinario, nos inspira en cada momento de nuestra vida.
no hay palabras para decirlo. Es necesario vivir esa experiencia, porque yo pudiera decir, uno experimenta esto, experimenta aquello, pero cuando uno se mete en el mundo de la Biblia, uno se da cuenta que es fundamental y es necesaria para cada una de nuestras vidas. Yo quiero decir por experiencia propia que además de traer muchísima fe a nuestra vida en circunstancias difíciles, también trae mucha paz, mucha calma, también trae mucho amor. En sus páginas hay una expresión de amor desde lo verbal, pero que también impacta a lo espiritual. Muchísimas gracias a usted, pastor, por habernos traído sus comentarios, sus reflexiones y sus consejos sobre el estudio de la Biblia, el manejo de la Biblia y la aprehensión de los conceptos y los principios bíblicos. Muchísimas gracias. También gracias a ustedes que nos siguen. Antes de irnos, vamos a promocionar el tema de nuestro próximo espacio. Los hijos son una gran bendición de Dios para toda familia. No es que los adolescentes sean rebeldes, sino que tienen etapas de rebeldía en el transcurso y en la trayectoria de su vida. Y sí, en la vida cristiana pues es muy frecuente esto. La Biblia, un libro de fe y conducta, un libro de buenas prácticas, un libro de mucho amor que todos debemos leer. Ese es el mensaje que hoy hemos querido dejar en nuestro espacio. Habiendo anunciado ya nuestro próximo tema, nos despedimos, pero lo hacemos musicalmente con una pincelada. Usted regrese porque recuerde, el mundo nos ofrece muchas opciones, pero nosotros tenemos un único camino y ese es el trazado por Dios. Santo Espíritu, ven y lléname. Quiero sumergirme en lo más profundo de tu gloria y ver de tu gran poder. Ven y llévame al lugar de amor y sentir allí que eres mi esperanza en medio del desierto. Danos más de tu gloria, toma toda la honra, llena ese lugar para adorar. Danos más de